Hey, ¿cómo están? Bueno, video 2 de la revisión de D5 2.3. Mi garganta sigue demasiado mal, pero bueno, ya no podía retrasar más este video, no sé qué vamos a hacerlo así. Vamos por acá a Sets, vamos a venir aquí a Modelos y ahora tenemos, en Modelos tenemos este que dice Interior Parallax. Y bueno, ¿qué es esto de Interior Parallax? No lo sé, tú dime. Voy a pinchar ahí, vamos a ver qué es. Vamos a darle tiempo que cargue. Bueno, son estas imágenes que ven, ambientes que ya están listos para ser usados como calcomanías en nuestros proyectos y no necesitamos estar ambientando, ¿no? Tenemos algunos comerciales y otros de residencia. Entre los libres, bueno, hay un montón de pro y muy lindos, pero entre los libres tenemos 10 que son de uso gratuito. Vamos a colocar uno de estos. Este es el que tengo descargado. Lo voy a colocar para ver cómo se usa. Una vez que lo he seleccionado, simplemente hay que ubicarlo. Fíjense que estoy colocando sobre el muro. Básicamente estoy apoyándome en el muro exterior. Y ahí lo voy a ir buscando su posición. Más o menos me parece que por acá puede estar bien. Ahí. Me parece que ahí puede estar bien. Algo muy importante que tienen que hacer es remeter un poco esto. Ya, ahorita esto es lo que están viendo. Si se hace un video se va a notar estos planos coplanares que están disputándose cuál se quiere ver y cuál no. Cuál se va a ver y cuál no. Lo solucionamos metiendo esto un poquito más adentro. Listo. Ahí está solucionado. Lo interesante de esto es que va acomodándose la perspectiva, ¿no? No es una imagen fija. Esto se va a notar en una animación. Vamos a hacer una animación rápidamente. Ya. Esta es la imagen inicial. Por acá vamos a hacer la imagen final. Ya. Y vamos a fijarnos que se nota claramente que es que funciona en el 3D, ¿no? Vamos a ver ahora los resultados, ¿ya? Para que se den cuenta que sí funciona bien. Voy a darle play. Esto es cuando no lo remetes un poco el parallax, va generándose este parpadeo, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es remeterlo un poco y funcionaría así. Ya se va notando la perspectiva, va haciendo un gran trabajo. Es la primera vez que veo esta herramienta. No la había visto en ningún otro motor de render de todos los que manejo. Manejo muchos, pero en todos los que manejo no había visto esto. Y pues la verdad es que está funcionando muy bien. Está perfecto. Esa es una de las nuevas características del D5 2.3. Este sí es un gran golpe a la competencia. Впечатление от этого поединка примерно такое. Otro de las novedades que tenemos por acá está aquí en el environment. Ahora si activamos nubes, tenemos nuevas formas de configurar, ¿no? Podemos aumentar, disminuir las nubes, este valor de thickness, la densidad de las nubes, más o menos nubes, altura, y la velocidad en que se desplazan, ¿no? Después también la niebla. Ahora tiene una distancia a la que va a empezar la niebla. Un follow. Y podemos aumentar la densidad de la niebla un montón. Ponerle este volumen. Ahí se nota.
Son unos parámetros bastante interesantes. Hay que un poco trabajarlos, pero tenemos muchas más opciones, ¿no? Para crear nubes, cielos más interesantes. Las nubes procedurales están mejor, yo creo que están mejor, sí, pero más que nada nos dan más opciones. Ese es otro de los grandes de las grandes mejoras que tiene D5 ahora. Otra de las mejoras que tiene es el LOT, el nivel de detalle, que está para que las cosas lejanas pierdan detalle y las cosas de cerca mantengan detalle, que ahora viene activado por defecto. Si ustedes no quieren eso, pues pueden desactivarlo. Voy a venir a menú, viene hasta preferencias, y aquí bajan de general. Aquí está la interfase, solamente podemos poner en estos dos idiomas. Pues esto es lo que estamos buscando: shortcuts, widgets. Interesante. Todo eso supongo que va a ser para la parte de paga. Y rendering, aquí está activado el nivel de detalle. Este LOT, si quieren desactívenlo ustedes o ya vean como conveniente, si lo van a tener activado. Yo lo voy a dejar así activado. Ese es otro de los cambios que tiene D5 2.3. Otro de los cambios que tenemos es la opción de aumentar el radio del sol. Bueno, eso se puede hacer desde acá. Tenemos estos tres puntitos y aquí abajo tenemos un disk radio, ¿no? Vamos a subirle los valores y van a fijarse que el sol está por acá. Van a ver los cambios. Entonces, hacer más grande el disco del sol o no, eso ya, bueno, ustedes lo deciden. Voy a dejar por ahí en la mitad. Otra mejora que tenemos es en los assets. En los assets, si venimos por acá, tenemos estos tres nuevos assets. Tenemos pasto, solo teníamos estos antes. Ya. Ahora tenemos estos tres más para ir jugando en nuestra distribución y que pues, el pasto se vea más natural, ¿no? Hay que hacer pruebas y demás, pero siempre tener más opciones, pues se agradece, ¿no? Se agradece tener más opciones. Otra de las opciones que tenemos es cuando venimos a los parámetros de cámara, por acá, cámara, tenemos ahora set focus. Siempre lo hemos tenido, pero ahora vamos a pinchar en algún lugar y nos va a dar la distancia a la que está. Eso nos permite ir jugando aquí con el desenfoque, ¿ya? Y lo mejor es que tenemos ahora follow focus, que va a servir para las animaciones, ¿no? Entonces habría que hacer prueba. Esto sí amerita una prueba de render y ver cómo se comporta, porque aquí no se notan muchos cambios, pero sí los va a ver en el render final. Otro de los cambios, vamos a decir, importantes o interesantes, o que sí van a aportarle mucho al programa, es la posibilidad de importar, de colocar todas las capas de los materiales de una. Se va básicamente a importar un material PBR. Ustedes tienen su material PBR donde sea, van aquí a Batch Import PBR Textures, buscan donde está, seleccionan todos, fíjense, los selecciono todos, menos hoy que no es, obviamente. Voy a dar a abrir, le dice que contiene varios mapas para el mismo canal, escoger el mejor y ya está. Nos ha colocado todos donde tiene que ser. Eso está realmente bien. Vamos a hacerlo una vez más. Voy a seleccionar de acá. Voy a irme a Batch Render. Voy a irme atrás. Piso exterior. Voy a seleccionar de acá. No sé hasta dónde. Hasta... como que está acá.
Listo. Y le voy a dar a abrir. El mismo contiene varios mapas para el mismo canal. Ahí está. Y bueno, si no les gusta, tienen esta gran opción de control Z y control Z. Listo. Pero realmente ese aporte se agradece. Reconozca los canales, está una belleza. Otra de las cosas que no tenía, y eso molestaba mucho para el momento de cambiar de proyecto, era cuando venimos aquí a menú, no teníamos esta opción de nuevo, de abrir un proyecto o de los recientes. Estas tres opciones no habían, y pues era absolutamente necesario todo esto. Y están acá. Sirve, siempre sirve. Otra de las mejoras que tiene en cuanto a la librería, nosotros colocamos en los materiales Word, en los materiales para la pared. Aquí tenemos varios que son nuevos, muchos materiales. Todo lo que estamos viendo ahora es gratuito, es en la versión libre. Tenemos realmente han incrementado un montón, y bueno, pues no sé específicamente cuáles son los nuevos, pero fíjense, todo lo que acabamos de ver, todo esto está libre. Vamos a la segunda hoja. Aquí en la segunda hoja, fíjense, tenemos varios que no nos había visto, listos para usarse, descargarlo y usarse. Todos estos siguen siendo libres. Un montón. Bueno, aquí ya empiezan a aparecer los Pro. Pero hasta acá todos los materiales que hemos visto son libres. Y pues hay no sé cuántas páginas de la versión Pro, ¿no? Que no nos interesa mucho porque como buenos latinos... ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Sí, es un placer conocer. Encantada. Los martes puedo cortar su césped. ¿Qué puedo decir? Soy jardinero por defecto étnico. Parece que el programa es barato. No es tan accesible que se gana en mi país, al menos dedicándonos a esto. Después de esta queja del tercer mundo, bueno, ahí son algunos materiales, ¿no? Hay otra cosa más que es que ha sufrido cambios importantes en D5 2.3, que es el cómo hacen el recorrido de los autos, el pad de los autos. Entonces eso lo voy a tratar en un video aparte, porque en mi curso que tengo de D5 2.1 que tengo en el canal gratis, no he tocado esa parte del camino de los autos, ya lo he pasado por alto. Entonces lo voy a hacer ahora como video complementario al curso. Otra cosa que tiene buena D5 es eso, ¿no? Desde la versión 2.1 la interfase no ha cambiado absolutamente nada. Se ha mantenido casi igual, o sea, el curso les va a servir para ese curso 2.1, les va a servir fácilmente para esta versión. El programa ha mejorado, pero no ha hecho esos cambios tontos que hace Lumion de poner los botones en otro lugarcito y los iconos los ha cambiado y los ha movido por aquí y por allá, tonterías así. Esas tonterías no las hace D5. Entonces el curso básicamente sigue vigente. Obviamente va a estar por aquí arriba y también va a estar en la descripción del video, la lista, hay el playlist del curso ese. Hora de las peticiones, hora de rogarse, hora de humillarse, hora de
que se suscriban al canal, que le den like, que le den compartir. Hay varias personas que son recurrentes en el canal, pero pues no hay comentarios, no hay compartidas, no hay nada. Estoy a nada de dejar esto, a nada, absolutamente a nada. No hay respuesta. Creo que no lo hago bien, entonces vale también aceptar que uno no es bueno en algo y dejarlo, dejar el canal. Está ahí la opción. Es que me gusta hacer esto, pero bueno, si veo que a la gente no le agrada demasiado, pues tampoco necesito tanto estar haciendo esto, ¿no? Entonces ahí sí, háganme saber con un like, con un comentario, cualquier cosa. Esta vez sí, si es que pues les agrada o si es que también debo dejar de hacer estas cosas. Saludos, nos vemos en un siguiente video. Chao.